En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Nos encomendamos en la intercesión de San José para que interceda por cada uno de nosotros, para que nos bendiga, para que su ejemplo de santidad nos ayude a perseverar en nuestro encuentro con el Señor, en nuestro caminar día tras día para custodiar la presencia de Dios en nuestra vida. Oramos por el eterno descanso de Filomena Sánchez Peñalosa, Jesús Delgado Velasco, Pedro Crisólogo Flores Granados, Rosadelia López, Graciliano Márquez, Seferino Chacón, Catalina Gómez, María Peña, Cristina González, y por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente nuestros familiares que han partido a la eternidad. Damos también gracias a Dios, gracias a la Santísima Virgen María, a San Marcos de León y a Santa María Elisa. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Purifica, Señor, y protege siempre a tu Iglesia con tu inagotable compasión, y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dirígela siempre con tu protección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muchos leprosos habían en Israel, pero ninguno fue curado, sino Naamán de Siria. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus corridas trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: Esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta carta, sabrás que te envió el siervo Naamán para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos exclamando:
¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habana y el Farfar, no vale más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente las habría hecho. Cuando más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su motiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Cuando el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzca allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios de mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad,
para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Tiempo de Cuaresma, el tiempo que nos está llevando al misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que también se actualiza en esta memoria que nosotros hacemos día tras día, en el cual vivimos la acción de gracia del Señor presente en la Eucaristía. Y aquí, queridos hermanos, dice Jesús: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. La contemplación de Cristo con esta advertencia. En una primera vista nosotros lo podemos imaginar, que el hecho de que diga que yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, de una vez pensamos nosotros, si nosotros es muy difícil anunciar la palabra de Dios en el pueblo de donde uno es, en la tierra. Es muy difícil anunciar la palabra de Dios, ser profeta en la familia. Es muy difícil ser profeta en el ambiente de trabajo, en la tierra donde nos encontramos todos los días. Pero el Evangelio nos invita a nosotros a ser también luz y profetas en la familia, en el lugar de trabajo donde nos encontramos, en la tierra en que trabajamos cada uno de nosotros. Nos invita a ser profetas en nuestro entorno, en el trabajo, en familia, en el ambiente. Nos invita a ser profetas con nuestros amigos. Quizá aquí yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Es la invitación del Señor en que siempre necesitamos de un tercero, de una persona que nos ayude a caminar en este encuentro con el Señor. Polvo eres y en polvo te convertirás, tierra en definitiva, nos habla el Señor cuando iniciamos nosotros en este camino cuaresmal. Conviértete y cree en el Evangelio. Por lo tanto, no pretendamos nosotros ser profetas de nosotros mismos, cuando queremos ser profetas y por lo tanto imponer nuestras propias ideas, querer nosotros usar para nosotros ese tipo de refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Y entonces pretendemos nosotros ser profetas de nosotros mismos. Así, queridos hermanos, cuando nosotros la palabra nos invita precisamente, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, es esa necesidad que nosotros tenemos espiritualmente de compartir con alguien nuestro caminar espiritual, para que nos ayude a acercarnos al Señor, para que nos ayude a caminar en este encuentro con el Señor, para que nos ayude a discernir desde su punto de vista y yo ver claro mi camino para encontrarme con Jesús. Y así podemos nosotros encontrar luchas cada día, luchas personales. Pero ser profeta en la familia, ser profeta en nuestro entorno implica tener esa determinación de perseverar, esa determinación de incluso ir contracorriente. Pues nos encontramos con los amigos y es rápido que iniciamos a criticar al uno y al otro y al compadre y a la comadre, y al uno porque se viste así y al otro porque se viste, e iniciamos a criticar a fulano porque pertenece a un partido político y a otro porque pertenece a otro partido político, etc. Profeta implica que nosotros estamos llamados a hacer luz. ¿Que hay que denunciar las injusticias? Sí que hay que denunciar las injusticias, pero no criticando a los demás, no difamando a los demás. Al contrario, usando esa profecía para iluminar nuestro entorno, ser personas de auténtica visión cristiana en la cual deseamos el bien para todos. Ser profeta en nuestra tierra implica también reconocer las limitaciones, los problemas, los dolores por los que podemos estar pasando, esa situación difícil, y enfrentarla. No huir de la cruz, abrazarla. No huir de los problemas o dificultades, del dolor, sino buscar la forma, con la gracia de Dios, de
ser un profeta en medio de ello, de encontrar en ese momento de dolor, en ese problema y en esa dificultad, un momento oportuno para acercarme al Señor. Y es lo que hace Jesús. Jesús, al oír todo lo que estaban en la sinagoga, que se llenan de ira, dice que se levantan y sacan de la ciudad a Jesús y lo llevan hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Quieren sacar a Jesús. Quieren sacar a Jesús de la ciudad. Quieren incluso atentar contra su propia vida. Más adelante lo harán. Pero aquí lo quieren despeñar por este monte. Quieren acabar con él. ¿Y qué hace el Señor? Nos da un ejemplo de cómo nosotros enfrentar las situaciones. No huye, Jesús no sale corriendo, sino que dice, pero Él, pasando por el medio de ellos, pasa por el medio de ellos, sin que nadie lo tocara. Porque al final, queridos hermanos, aquellas personas que se dejan llevar por la popularidad o por del mal o por el grito de aclamar, entre comillas, una justicia, pero buscan el mal, al final no son capaces de enfrentar también las situaciones directamente. Y por eso Jesús, el bien, Jesús, bondad, el amor pasa por el medio de ellos y ninguno personalmente ha sido capaz de acercarse a Él, sino le dejan, y dice que pasando por el medio de ellos se alejó de allí. Podamos nosotros aprender con el Señor a ser profetas en nuestra familia y sobre todo pidiendo la intercesión de San José, él que ha sido un profeta que supo discernir en la familia para custodiar la presencia de María, la presencia de Jesús, el que supo discernir, escuchar la voz de Dios a través del ángel que le indicaba lo que tenía que hacer en determinados momentos. Él pudo ser profeta en la familia. Nos ponemos bajo su intercesión. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre para que desde el trono de su gloria escuche las oraciones de su pueblo penitente. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el poder de la cruz salvadora y la fuerza de la resurrección de Jesucristo la purifique de todas sus faltas, le conceda el don de la unidad y el gozo de la renovación pascual, roguemos al Señor. Por la tierra y sus habitantes, por los que trabajan y los que estudian, por nosotros y por todos los hombres, para que Dios nos enriquezca con sus dones, roguemos al Señor. Por cuantos con fe y devoción celebramos la Cuaresma, para que lleguemos a las fiestas pascuales, iluminados por el Espíritu Santo y limpios de todo pecado, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por quienes hemos encomendado en la Eucaristía, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, por nuestras familias, para que podamos ser auténticos profetas, anunciando la palabra de Dios con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar. Roguemos al Señor. Escucha, Dios eterno, nuestras súplicas y perdona nuestros pecados. Así gozaremos de tu perdón y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos, como expresión de nuestro servicio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros, pecadores, nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad, al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.
Te rogamos, Señor, que la comunión en tu sacramento nos purifique y nos congregue en la unidad por Jesucristo nuestro Señor, pidiéndole al Señor, por intercesión de San José, de nuestra Madre Celestial, que nos ayude a custodiar la presencia de Jesús en nuestra vida, que nos enseñe a ser profetas, que podemos ser profetas en nuestra familia, en nuestros amigos, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, que hoy, al vivir esta Eucaristía, nosotros tengamos ese propósito, en ir y ser profetas anunciadores de la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que protejas con tu diestra al pueblo suplicante y una vez purificado, instrúyelo bondadosamente para que avance hacia los bienes futuros, ayudado por los consuelos presentes. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.